¿Qué tal? Aquí estamos ya con el sacerdote, el padre Víctor Luis Cabañas, es de la Arquidiócesis de Asunción y vamos a hablar justamente, entre otras cosas, cómo se vivía, padre Víctor Luis, esa visita del Papa Francisco a Paraguay allá por el año 2015. ¿Cómo está? Un gusto tenerlo 2015. aquí. Muchas gracias, muy buenos días a todos ustedes. Y bueno, fue una experiencia maravillosa y uno de los primeros lugares que le acercó a él, porque él nunca llegó hasta su patria natal, ¿verdad? Hasta la Argentina. Ujú. Pero desde Paraguay estuvo recibiendo también a los argentinos. Tal vez fue una forma como él quiso acercarse a su patria también. Pero lo lindo es lo que quedó para nosotros, ¿verdad? Ujú. Toda una preparación espectacular, como siempre también respondiendo la característica que el Papa Francisco tenía, ¿verdad? Ujú. Que es la cercanía a la gente. Ujú. Y yo pienso que esa es una de las cosas más lindas y lo fuimos viendo en su recorrido. Ciertamente que aquí hay todo un protocolo también del Vaticano cuando se hacen estas visitas, ¿verdad? Ujú. Primero en todo lo que significa la preparación, cuando eso estaba el monseñor Edmundo Valenzuela, ¿verdad? Que también en este sentido un trabajo maravilloso que hicieron aquí con los sacerdotes y con la comisión que fue preparando. Y entonces, yo por lo menos lo que recuerdo, yo estaba llegando recién en ese tiempo de Europa, ¿verdad? Porque estuve mucho tiempo en Italia viviendo, ¿Trabajando allá? Sí. trabajando, primero estudiando, después Ujú. trabajando. Y después estuve por Jerusalén, Israel también enseñando allá. Ujú. Y por eso es que en ese momento no estaba demasiado imbuido, digamos, dentro del tema. Ujú. Pero acompañé también porque ciertamente que fue una visita histórica, hermosísima, maravillosa en el 2015, ¿verdad? Ujú. Así es, Claudia. Bueno, en estos momentos, justamente, si podemos mirar un ratito, letanías a Santa María y los Santos, es lo que se está entonando en la misa exequial. ¿Tienen algún simbolismo en particular estas Sí, letanías, evidentemente, padre? se utiliza en momentos muy importantes, ¿verdad? Las letanías. ¿Pero por qué? Y porque justamente las letanías, primero, nos hace recordar de que todos nosotros somos humanos, somos criaturas, Ujú. tenemos nuestros pecados, todo lo que sea. De ahí viene el sacramentum, que quiere decir en latín lo que se ve, y Ajá. entonces uno de los sacramentos del bautismo. Ahí luego ya se utiliza la primera letanía, la invocación a los santos, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué? Y porque ellos, decimos, fueron igualitos que nosotros, criaturas, pero que vivieron auténticamente a full su bautismo, es decir, se hicieron santos, Ujú. cumplieron lo que recibieron como sacramento. Y Ujú. entonces, ahora también es la invocación a los santos, decir, bueno, ustedes que vivieron y se santificaron, hicieron una vida plenamente de Cristo, de Dios, procuraron, con sus limitaciones, evidentemente, porque todos tenemos nuestros pecados, ¿verdad? Ujú. Pero entonces diciendo, bueno, gracias y protégenos, Señor, por medio de estos hermanos nuestros que llegaron a la santidad. Ujú. Ese es el significado profundo, ¿verdad? Y en esta misa exequial es eso, sería como un pedido de que acompañen los últimos, Exactamente, o sea, esta rogamos. transición al cielo, Bueno, ¿no? eso también es nuestro credo. Nosotros Ujú. rezamos y decimos que creemos en la resurrección de los muertos, Sí. creemos también en esa eh, comunión con los santos, decimos también. Es decir, nuestra vida terrena, decimos que tiene el paso que es el encuentro con Dios, el volver hacia Dios. Y como Mm. esta gente en nuestra fe decimos que vivieron plenamente su bautismo, también rogamos, bueno, por favor, danos una manito para que nosotros también, en este caso, el Papa Francisco, después de haber cumplido su misión, pueda llegar también hasta Dios. Ujú. Y hay una diferencia que se nota. Los funerales del Papa Benedicto XVI en su momento se hablaba de un número como de 50.000 feligreses que asistieron a despedirlo. Hoy, sin embargo, ya estamos hablando de cerca de 200.000 feligreses que han pasado y que estarán pasando por el día, todo el día de hoy, por la Plaza de San Pedro, también acompañando el cortejo. ¿A qué se debe que ese cambio, esos números tan grandes? Era muy popular el Papa Francisco. Es que el Papa Francisco tenía, como decimos nosotros, sus salidas, ¿verdad? Ujú. O sea, él no era tan protocolar. Evidentemente que, como yo siempre digo esto, Papa Francisco
tenemos que ubicarnos. Es jesuita. O sea, un jesuita por formación ya de por sí son personas muy preparadas y entonces tiene ese bagaje, número uno. Pero al mismo tiempo tenemos que saber que es argentino. Nosotros estamos aquí al lado de los argentinos y le conocemos muy Es muy bien. canchero, era muy canchero. Esa es la palabra, Sí. muy canchero. Entonces, al mismo tiempo, una persona que llegó a entender y a saber, o sea, el abajarse y ponerse a nivel del pueblo y de la gente. Y por lo tanto, seguramente que a él le habrá costado también, ¿verdad? Pero abajarse y llega un momento en el cual uno entra y entiende a la gente y al pueblo. Pero nosotros sabemos muy bien que esas clases de personas tenemos. Él justamente fue el que canonizó después a Monseñor Romero, que sin embargo para Juan Pablo II era, no puede ser, que esto, aquello, teología de la liberación, etc. Claro. Pero sin embargo, en la historia de la Iglesia vemos que siempre hay muchos santos que fueron así fifí, decimos nosotros, o sea, ya de la altura, de la alcurnia, etcétera, hasta que después ve la realidad del pueblo y de la gente, y entonces dice, no puede ser. Nosotros estamos para servir a la gente y hacer que la dignidad del hombre vuelva hacia Dios. Y entonces llama a un compromiso social y a un compromiso político muy fuerte. Y bueno, esa fue la realidad cuando él estuvo ahí de arzobispo en Buenos Aires. Yo conozco esos lugares porque también estuve 4 años por ahí estudiando, ¿verdad? En Cuando Buenos estaba Aires. en Buenos Aires. Y nosotros vivíamos en lo que se llama el Partido de la Matanza. Y ahí, primero que hay muchísimos paraguayos, muchísimos. En mi tiempo éramos más o menos 1.200.000 muchos, en sí. ese tiempo, ¿verdad? En toda esa zona. Nosotros trabajábamos como seminaristas, yo era en ese momento de la parte de la teología, y los que llevaban adelante la iglesia y con fuerza en estas villas miserias, le llaman ellos, ¿verdad? Asentamientos, así como tenemos nosotros, y eran los paraguayos los que llevaban, ¿verdad? Y entonces tocar esa realidad es, por lo menos yo pienso y veo, ¿verdad?, que le cambió también el corazón y la vida de Bergoglio. Así es. Le quiero pedir que se quede un Sí. rato más con nosotros, Bueno, sí, padre sí, sí, Luis, sí. Víctor Luis Cabañas, porque queremos retomar la señal internacional y enseguida seguimos hablando de esta importante visita que en 2015 recibíamos del Papa Francisco aquí en Paraguay. Católicas de rito oriental en lengua griega hacen el rito y esta súplica para despedir al Papa Francisco. Llevan ellos ornamentos distintos de los que estamos acostumbrados por el rito latino de la Iglesia Católica, pero todos estos patriarcas son de iglesias en plena comunión con Roma. Pongamos atención a esta oración en griego que traduciremos para ustedes en este momento. Estamos viendo autoridades eclesiásticas de otras denominaciones en este cuadro, padre Víctor Luis. ¿Es normal que se den esta suerte de concelebración, verdad? Son de la Iglesia Ortodoxa griega, aparentemente, quienes están ingresando, ¿no? Sí, realmente, como son cristianos, ¿verdad? Se les da esta oportunidad y esta posibilidad justamente por la cuestión de la relación y de lo que nosotros le llamamos el ecumenismo, ¿verdad? Porque dentro de la historia, al ser humanos, etcétera, muchas veces caímos en situaciones difíciles. Pero como sabemos, este Papa incluso estuvo besando el pie de los musulmanes después que tuvo muchísima crítica, entonces, Sí. o si no, con algunos ritos. Pero es cuestión, por eso yo digo, el Papa Francisco es un jesuita y entonces tiene una capacidad y una apertura de reflexión, de formación. No es simplemente un fanático que quiere que todo el mundo piense de la misma manera, sino que dentro de la diversidad buscar la unidad. Y por eso es que él dio pasos así agigantados. Es como, como decíamos, por su estilo y su característica, él lanzaba un poquitito la bomba
y después desde allí, bueno, vamos a ver el resultado. Incomodaba un poco de repente estas Bastante, posturas. ¿sí? bastante. Sobre todo a la gente que es mucho más conservadora, a la gente que quiere simplemente ver ritos hermosos. Y entonces nos quedamos en lo que se llama un quietismo, ¿verdad? O sea, el quietismo quiere decir, bueno, yo estoy bien y me pongo aquí a contemplar y todo va bien, sin darme cuenta de la realidad que hay muchas otras personas en la diversidad. Y eso es lo que se nota que Francisco insistía mucho, buscaba la manera de acercarse y que nosotros también, o sea, Iglesia Mundial, pudiésemos entender esta situación, ¿verdad? O sea, de abrirnos, no tener miedo. Si uno tiene esa fuerza espiritual y esa capacidad de persuasión también con los valores y los principios, claro que después podemos conversar con todos. Hizo un acercamiento quizás a aquellos que normalmente eran como quizás restringidos al acceso, Así ¿verdad? mismo, así mismo. Por ejemplo, las personas divorciadas. Así mismo. Justamente a mí me correspondió ser párroco aquí muy cerca y cerca del puerto, Don Bosco y Hernandarias y María Auxiliadora. Sí. Ahí estuve como párroco y en ese momento el famoso documento que salió, Iglesia en salida, Iglesia en salida, eso que estaba diciendo recién Claudia, el hecho de abrir la posibilidad a aquellos que estaban un poco relegados o estaban en una situación que no sabían cómo responder, ¿verdad? Muchos interpretan mal o quieren interpretar mal también las ideas o las propuestas del Papa Francisco, ¿verdad? Por ejemplo, cuando salió esto de que se puede bendecir, dice, a los matrimonios gay, todo el mundo decía, ¿cómo? No, él decía, si una persona, también yo lo hago como sacerdote, viene una persona, padre, la bendición me puede bendecir. Yo no le voy a estar preguntando, ¿usted es gay? ¿Usted no? Claro. O sea, la bendición es de Dios y bueno, puede ser que se esté acercando y que tenga ese deseo, no sé, interiorizarse, saber qué me pasa, dificultades. De buscar ese refugio espiritual. Exactamente, buscar eso y desde ahí entonces en esa amistad, cuando uno habla y le recibe a la otra persona, ciertamente que después la cosa va mucho mejor. Pero si yo ni te conozco, vos venís y me decís, padre, esto es aquello, y yo escuché hablar y te digo, no, contigo no quiero hablar, que esto es aquello, ¿qué estoy haciendo? Estoy truncando ya la relación, ¿verdad? Entonces no podés nunca llegar a la unidad, sino que siempre vas a estar ahí peleando. Bueno, y estas cositas así, el Papa tenía bastante, eso sí, bastante de estas salidas que incomodaba un poco porque la gente no sabía cómo responder, ¿verdad? Claro, recordemos que si uno sigue, ¿verdad? O lee la Biblia y ve las enseñanzas de Jesús, también se plantea lo mismo, que Así él incomodaba mismo. muchísimo a la gente de Así esa mismo. época, ¿verdad? Así Porque se mismo. juntaba con todos aquellos que la sociedad denominaba pecadores. Así mismo. Y Lucas 15 comienza así luego, ¿verdad? El versículo 1, Jesús dice, los pecadores iban junto a Jesús para hablar con él. Y después enseguida pone en el versículo 2, dice, pero los fariseos y los doctores de la ley, por eso lo condenaban a Claro. Jesús. O sea, ya te hace una introducción para decir, ¿verdad? Y bueno, ahí comienza toda la parábola de la misericordia. Pero hace poco leímos San Juan también, ¿verdad? El capítulo 8, interesantísimo, la mujer adúltera, pecadora. Según la ley, le vamos a apedrear aquí. ¿Qué tú dices de esto? Jesús, silencio. Bueno, el que esté fuera de pecado, toma un vato, dale, fuerza. La primera piedra, el que esté libre de pecado. Y eso les incomodaba. Al final de cuentas tenían que rajarse todos, ¿verdad? Entiendo. Después viene la pregunta que es la más importante, ¿verdad? O sea, toda apertura en ese diálogo con la persona tiene que ser una propuesta liberadora, donde uno entre en sí mismo, reflexione, entienda y bueno, vamos a hacer un camino de acuerdo también a muchas otras cosas de nuestra formación. Sí, queremos volver un ratito a la señal internacional, padre, porque la Iglesia Sí, sí, sí. Ortodoxa está justamente rindiendo su homenaje y participando de este adiós al Papa Francisco. لأنك أنت القيامة والحياة والراحة Porque tú eres la resurrección, la vida y el reposo de tu siervo Francisco, obispo que se durmió, oh Cristo Dios nuestro. Y te damos gloria con tu Padre, sin principio y tu Espíritu Santo, bueno y vivificante, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
se añade esta última parte de la oración en árabe. Eterno es tu memoria, hermano nuestro, digno de bienaventuranza inolvidable. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Cristo è risorto dai morti, con la morte calpestando la morte e donando la vita a coloro che licevano nei sepolcri. Las celebraciones vemos que son todas cantadas, Padre Sí, Víctor Luis. Eso me comentaba, esta ¿no? es una de las características maravillosas, ¿verdad?, de las iglesias orientales. Ujú. Nosotros no estamos tan acostumbrados porque somos occidentales y todo queremos rápido. Sí. Algunos van a misa y dicen, y tu misa no puede ser más rápido. ¿Qué dicen eso? Bueno, les quiero invitar que vayan ahí. Yo estuve 10 años viviendo en Jerusalén, por eso conozco Sí. bien estos ritos, ¿verdad? Pero es maravilloso, pero uno tiene que tener tiempo. 2 horas y media tenés que prepararte. Así toman, sí. Pero Así es. usted mismo nos decía de que esta apertura, esta concelebración que se realiza también tiene que ver un poco con la impronta que marcó el mismo Papa Francisco. Se habla de que toda esta ceremonia, incluso él fue el que marcó los puntos de lo que iba a ir ocurriendo, fue quien incluso seleccionó alguna de las lecturas, seleccionó un lugar diferente donde va a ser enterrado también. Sí, bueno, esta es una de las cosas. Él hizo la reforma incluso cómo tenía que ser enterrado, ¿verdad? O sea, la reforma, él mismo. Él, adoptando ese nombre de Francisco, aquí un poco une, yo digo, uno de los carismas tan importantes dentro de la iglesia, que fue la reforma, justamente, contra todo aquello que era riqueza, que era opulencia, que era buscar simplemente intereses muy humanos o el poder. Recordemos que en el año 1200 la iglesia un poco estaba detrás también, porque somos humanos, detrás del poder o lo que sea, o de la jerarquía. Y sin embargo, Francisco de Asís es el que le da el vuelco, ¿verdad? Sobre todo hacia la pobreza y extrema, ¿verdad? San Francisco, ¿verdad? Y después él, como ya dije, al ser jesuita, una congregación con mucha fuerza también en la educación y mucha fuerza, digamos, a través de la formación y la educación, que es demasiado importante. Y también él mostró mucho, sobre todo esto de ser muy del pueblo, de la gente, porque él fue pupilo, estuvo viviendo con los salesianos ahí en Ramos Mejía. Y siempre el carisma salesiano de Don Bosco es un poco esto que él transmite, ¿verdad? Con la gente, o sea, la sencillez. Era muy cercano a los niños también. Hay varios episodios donde se ve justamente que niños rompen el protocolo, se Así acercan a mismo él es. y él Sí. siempre estuvo muy Sí, cercano a sí, ellos. Sí. En realidad, casi todos los papas, yo creo que en ese sentido, no es que tienen tanto problema. Algunas veces el protocolo, ¿verdad? Y cómo dejamos también. Porque, no sé, el Papa Luciani, que fue Juan Pablo I, él, por ejemplo, también, y 33 días nomás, ¿verdad? Él estuvo, pero se notaba alguien que estaba pensando, ¿verdad?, en esa reforma de ser mucho más cercano al pueblo, a la gente. Después, Juan Pablo II, por el hecho después de salir y tuvo que entrar, como decimos nosotros, que ipirebe, decimos, del pueblo, de la gente.
Imagínate, si yo vengo aquí al Paraguay y después quiero hacer de acuerdo a lo que es un rito polaco, evidentemente que no sé, no va a responder tanto al pueblo, ¿verdad? O te vas al África y responder a un estilo muy tradicional. Entonces, por eso que se nota que en los papas hay una gran apertura, pero no es solamente lo que uno quiere, porque el papa tampoco responde a sí mismo nomás, ¿verdad? Sino que responde a toda una iglesia, y la iglesia, al ser tan compleja, tiene que responder a eso, ¿verdad? Pero al final es el papa el que tiene, y como decíamos Francisco, se metía y rompía incluso los protocolos. Ujú. De eso le quiero hablar un ratito Sí. más, pero queremos retomar un instante más la señal internacional para ver cómo va avanzando en los funerales de despedida de los restos mortales del Papa Francisco. Para el bien de tu pueblo. A la iglesia privada de su pastor, dale el consuelo de la fe y la fuerza de la esperanza. A ti, Padre, fuente de vida, en el Espíritu vivificante, por Cristo, vencedor de la muerte, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A través de un canto, la Iglesia le dice al Papa Francisco: al paraíso te lleven los ángeles, a tu llegada te reciban los mártires y te introduzcan en la santa ciudad de Dios. Que el coro de los ángeles te reciba y junto con Lázaro, pobre en otro tiempo, goces del descanso eterno. Y mientras se dispone todo para que el féretro del Papa Francisco reingrese a la Basílica de San Pedro y desde allí parta en la última procesión hasta la Basílica de Santa María Maggiore, la Iglesia también eleva, en medio de estos aplausos espontáneos que emergen del pueblo santo, el santo pueblo fiel de Dios, como decía el Papa Francisco, nos unimos en el cántico de la Virgen María, el Magnificat, con el cual ella cantó las maravillas del Señor, un canto que el Papa Francisco, por su estado sacerdotal, rezó todos los días de su vida. El Colegio de Cardenales se desplaza desde... Bueno, hay un grupo de el lugar del 40 altar personas que representan a los colectivos más marginados de la sociedad. Estaría acompañando el cortejo, un recorrido de 6 kilómetros que va a encargarse de trasladar los restos mortales, el féretro del Papa Francisco,
hasta la Basílica Papal de Santa María la Mayor, un gesto que está cargado de simbolismo y emoción. Se hablan de los colectivos más marginados de la sociedad, pobres, migrantes, personas sin hogar, presos e incluso transexuales. Este lugar, el de la Basílica Papal de Santa María la Mayor, fue el lugar elegido por el mismo Papa Francisco, y cada uno de estos acompañantes se está previendo que porte una rosa blanca como homenaje y agradecimiento a quien para muchos de ellos fue mucho más que un líder religioso, fue casi como un padre ante justamente la discriminación que de repente estaban sufriendo de parte de la sociedad. Y hablando del espíritu que tenía Francisco, se encuentra con nosotros el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Y me gustaría recordar un poco esta visita. ¿Cuál fue que hizo el Papa a Paraguay? El mensaje central que deja Francisco a Paraguay, ¿cuál fue según su perspectiva, padre? Y bueno, muchos encuentros. Tuvo encuentro con los religiosos, por ejemplo, ¿verdad? En donde animó muchísimo y en una forma muy positiva también, ¿verdad? Mirando la realidad, el trabajo. Después, lo que nosotros ya conocíamos incluso antes, el hecho de ensalzar a la mujer paraguaya, mirando un poco nuestra madrecita, la Virgen de Caacupé también, ¿verdad? Muy interesante, mirando el aspecto histórico de todo lo que pudo haber sucedido con nuestro pueblo, con el genocidio de 1870. Y bueno, todo eso un poco con el espíritu del ánimo. Después con los jóvenes, otro de los mensajes principales, hasta yo recuerdo esa palabra que decía, dejen de balconear, era del estilo, que dice, nosotros diríamos, Anie Mañácora Allende, ¿verdad? No mire solamente allá desde arriba mientras los otros están trabajando, sino que salir, y eso sobre todo fue para los jóvenes principalmente. El hagan lío, que decía. Exactamente, y desde ahí entonces el hagan lío, y después él mismo hacía los chistes sobre eso porque dice que un sacerdote después le dice, sí, usted deja el lío, pero pues nosotros tenemos que aquí estar procurando solucionar, decía. Bueno, sobre eso mismo iba trabajando. Y después también ahí en León Condú, el famoso, la frase que corrió mucho, pero qué mentiroso que sos, ¿verdad? Esa frase famosa. Y bueno, la gente lo aplicaba a cualquier ambiente, sobre todo a nuestro, lastimosamente a nuestro ambiente político muchas veces se aplicaba más, ¿verdad? Y así, ¿verdad? O sea, muchísimos elementos que nos ayudaron desde el aspecto espiritual, desde el aspecto de compromiso social, desde el aspecto de un compromiso político y desde el aspecto sobre todo de un trabajo como sociedad en la unidad. Dar a los jóvenes y ayudar verdaderamente, fue una cosa impresionante, ¿verdad? Bueno, estamos a momentos nada más, padre, de iniciar lo que va a ser el cortejo fúnebre. En estos momentos ya empieza el traslado del féretro y ahora damos también la bienvenida a dos compañeros que se suman a la tarea periodística del día de hoy, Benito Fleitas y Nadia Duarte. Muy buenos días, compañeros. Hola, Claudia. Estamos compartiendo el trabajo en el Día del Periodista, un acontecimiento histórico que nos reúne en esta mañana con gran transmisión desde tempranito con América TV. Es un placer realmente compartir este trabajo contigo, mi querida Nadia. Buenos días, compañero. Buenos días a toda la teleaudiencia también. Así, Benito, como ya lo estás mencionando, un día un poco triste para muchos católicos, ya que estamos despidiendo al Papa Francisco, quien falleció este lunes 21 de abril a sus 88 años. Muy querido el Papa Francisco por todos en el mundo, no solamente por los paraguayos, y hay que destacarlo siempre de ser una persona muy cercana a las personas, Benito. El Papa de la gente, señal internacional, momento en que desde la Plaza de San Pedro el féretro ingresa al templo de la iglesia misma de San Pedro, donde se va a realizar una ceremonia. Vamos a explicarlo enseguidita para prepararse ya el traslado hasta el sitio definitivo, unos 4 o 6 kilómetros al este de Roma. Va a pasar por sitios históricos cerca del Coliseo. Ustedes pueden imaginarse lo que es Roma. El Vaticano estaría en el centro y hacia el este va a venir esa
caminata entre la terminal de Roma y el Coliseo, la Basílica Mayor, una de las 4 basílicas elegidas por Francisco, por ser el lugar. Él tiene una conexión muy especial con la Madre de Dios y él quiso reposar ahí. Hace 100 años que un papa no reposa ahí, con lo que la basílica va a convertirse a partir de ahora también en un sitio muy importante de la peregrinación. Volvemos al Vaticano. Por su magisterio en favor de los más desfavorecidos, por enseñarnos de la misericordia. Papa Francisco, descansa en paz. Solamente leer esta parte del testamento del Papa Francisco donde mencionaba lo siguiente: mi vida y mi ministerio sacerdotal y episcopal los he confiado siempre a la Madre de nuestro Señor, María Santísima. Es por eso que elige finalmente como su lugar de descanso final la Basílica de Santa María. Una reflexión final sobre este momento que está viviendo la Iglesia Católica, Padre Víctor Luis. Bueno, para mí realmente es muy emocionante aquí también acompañándoles a ustedes. Gracias por esta invitación. Realmente muy lindo compartir con ustedes, sí, Padre. Sí, es muy lindo aquí. Bueno, como ya estaba diciendo, este es el último momento en el cual lo están de nuevo llevando. Entra, él es el Papa y por lo tanto su sede. En realidad no es el Vaticano, no es la Basílica de San Pedro, sino que es el Lateranense, ¿verdad? Que es la sede episcopal, la catedral del Papa. Pero, no sé, Benito estaba diciendo recién el recorrido, no sé bien cuál es, pero son unos 6 kilómetros y es muy interesante hacer todo este recorrido porque seguramente que muchísima gente le estará esperando por estas calles, ¿verdad? me imagino. Y para nosotros la reflexión más linda es hacer lío, por una parte, Sí. pero sobre todo en el aspecto de que los jóvenes y que toda la iglesia siempre busque, como él buscó, mover un poco las estanterías en cuanto al compromiso social. Es muy importante eso. Él tuvo esa experiencia por el hecho de haber trabajado en las villas miserias, primero como sacerdote, luego también porque fue superior jesuita también. Estuvo en tiempo de la dictadura también, o sea, no fue muy fácil. Incluso cuando lo habían nombrado recién, ahí lo del gobierno argentino, algunos medio querían sacar, como se dice, trapos sucios, ¿verdad? Para tildarlo un poco. Claro, para manchar un poco. Manchar un su poco imagen. su En algún momento nombre, se habló ¿verdad? de una campaña para que su nominación no corra también. Así mismo, de así parte del mismo. gobierno de Y Néstor tal Kirchner. vez, Sí. y tal vez porque tal vez tenían miedo que el Papa se iba a ir a meter y le iba a bajar la caña, pero después él se alejó directamente, ni volvió a su país, ¿verdad? Por eso decíamos que el lugar más cercano fue aquí, Paraguay, donde vinieron muchos argentinos en esa oportunidad. Exacto. Finalmente, nada más Sí. como para pensar, el Papa dio quizás un giro para donde iba la iglesia tradicional y empieza a instalar ciertos temas que tienen mucho más que ver con la sociedad actual. ¿Usted cree que lo que le espera a la iglesia católica va a seguir ese camino o sería lo más probable es que sea un retroceso en esta visibilización que hizo de ciertos sectores el Papa? Yo pienso que todos estos cardenales, que prácticamente casi los que están actualmente ya fueron nombrados por él, ¿verdad? En estos 12 años de su... Quedan todavía algunos que fueron nombrados por Benedicto y si quedan algunos muy ancianos ya casi que no tendrán mucha posibilidad incluso de participar. Escuché que solamente 97 están de 130 que podrían participar y los otros ya alegan simplemente que ya no pueden participar por la edad o porque ya están muy viejos, ¿verdad? Entonces ya solamente acompañan desde lejos como cardenales. Pero pienso que seguirán con esta misma impostación. Pero también, como es cónclave, es el lugar donde hablarán de la realidad de la iglesia y cada uno está llevando su realidad. Así como nuestro cardenal aquí de Paraguay, entonces Paraguay también va a ir entrando y va a llevar también su realidad. O sea que también él va a hablar de nuestra realidad política, de nuestra realidad social, de los pobres, de que queremos estar mejor pero todavía no podemos y todas esas cosas. O sea, eso Entiendo. llega. Y un papa que va a asumir
tiene que conocer, imagínense, toda la realidad del mundo y después van a tener que pensar, ¿y quién puede quedar al frente, verdad? Entiendo. Así mismo es. Bueno, Y pienso muchísimas que gracias, tienen sí. que seguir, no creo que corten así. Ok. Algunas veces la gente o la prensa, sin saber mucho, ¿verdad? Dice, no, ahora entonces por fin Francisco iba a venir otra vez la mano dura, el estilo tradicional. No, no. Los cardenales no son así, ¿verdad? Sino que piensan, hablan, ven y desde ahí, bueno, al final se tiene que votar y se tiene que poner a alguien. No siempre habrá alguien que responda, el famoso Superman, ¿verdad? Que responda a todos los problemas, claro. ¿verdad? Pero por lo menos una línea que nos ayude a todos a crecer como iglesia. Bueno, muchísimas gracias, Padre Víctor Luis Cabañas, Gracias a por su ustedes. presencia aquí, Padre de la Arquidiócesis de Asunción.